Queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro jueves de liturgia. Esta es la última sesión que compartiremos juntos para cerrar esta primera etapa, este primer ciclo de nuestro curso básico de liturgia. Anticipadamente quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, los que han perseverado y los que nos han venido acompañando desde el principio. Cuando comenzamos este curso de manera virtual en la comunidad parroquial, así como mucho antes cuando iniciamos de forma presencial en la asamblea litúrgica. Gracias a Dios, llegamos pues al final de esta primera parte, que ha sido ardua, que ha sido a momentos difícil, mucha materia, pero estoy seguro y que comparten conmigo la opinión, ha servido de mucho, no solamente para nuestros conocimientos, sino también para afianzar nuestra fe. Así pues, sin más preámbulo, yo les doy la bienvenida a esta última lección de este curso básico en su primera parte. Y quisiera que cerráramos este curso así de la misma manera que siempre lo hemos iniciado, poniendo todo en las manos del Señor. Y de una manera muy especial, poniendo en las manos del Señor San José, el gran patriarca de la Iglesia, nuestro trabajo, nuestro caminar, nuestra pastoral litúrgica, nuestra comunidad parroquial. Me ayudan a orar junto conmigo al Señor San José, pidiéndole su gracia y su favor. Iniciemos pues. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este último tema, queridos amigos, está dedicado a lo que en latín se le llama el ars celebrandi, y que para nosotros no es otra cosa sino el arte de celebrar. Quisiera iniciar esta lección apuntalando pues el objetivo que pretendemos en este último tema y haciendo algunas preguntas motivacionales que nos ayuden a ubicarnos en esta última lección. Como objetivo nos planteamos lo siguiente: comprender que en la liturgia los signos y los símbolos, las palabras y los gestos expresan el misterio que se celebra y llevan a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Y como pregunta motivacional, bueno, les compartimos lo siguiente. Pregúntate ahí tú con tus amigos, con tus compañeros de apostolado litúrgico, con tu sector, con tu equipo de trabajo. Compartan lo siguiente: ¿alguna vez has participado en una celebración en la que la adecuación y la disposición del lugar, las flores, las luces, el coro, los lectores, el monitor, el salmista, los acólitos, el presidente, etcétera, todo está tan bien dispuesto y preparado que ayuda y favorece al gozo de la experiencia del misterio que celebramos? ¿Has participado de alguna misa totalmente pulcra y bien organizada en todos sus ministerios?
¿Cuál ha sido tu experiencia cuando participas en una celebración de esta magnitud? Y no lo dice nuestra pregunta, pero al mismo tiempo podríamos preguntarnos, ¿y qué experimentamos cuando las cosas no son así? Poner en una balanza los pros y los contras. Y esto nos ayuda para introducirnos en el tema. Una nota aclaratoria. Queridos amigos, quienes tenemos nuestro manual en la mano, nos vamos a dar cuenta que la última lección está tomada de una conferencia magistral de un doctor en Sagrada Liturgia. El último tema es bastante largo y a juicio personal contiene términos y definiciones un tanto difíciles de comprender y también de explicar. Sin embargo, si lo leemos con mucho cuidado, podremos entender algo. Personalmente he decidido que para esta última lección, nosotros nos concentremos en un punto medular de todo el tema, lo que es el arte de celebrar y cómo nos lo explica el Papa Benedicto XVI, en lenguaje claro y en lenguaje muy sencillo, y en la forma muy peculiar que tiene él de explicar las cosas. Me parece que él puede ser el mejor guía para llevarnos en esta última lección a la comprensión de este tema tan interesante y al mismo tiempo tan discutido en nuestros tiempos por la Sagrada Liturgia. Comienzo diciendo lo siguiente ahí en esta breve introducción. La palabra o la definición litúrgica del ars celebrandi o del arte de celebrar, déjenme decirles, queridos amigos, que este es un concepto totalmente nuevo en la liturgia. Si revisamos los manuales de liturgia, si revisamos las definiciones, los conceptos, inclusive en el mismo Vaticano II no encontramos de una forma clara y abundante el término ars celebrandi. Este es más bien un concepto que el Papa Benedicto XVI comenzó a manejar de una forma más clara y profunda en aquella famosa exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, que por cierto, alguna nota muy clara sobre esta exhortación apostólica, allí lo encuentran ustedes. La exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI es del 22 de febrero del año 2007 y que, como ya lo hemos venido estudiando en otras lecciones, amigos, una exhortación apostólica aparece comúnmente como resultado de haberse celebrado previamente un sínodo en la Iglesia. Son como las conclusiones, como el texto final, como las recomendaciones últimas y las directrices dadas por el Papa después de haber celebrado un sínodo. Si tienen la curiosidad por investigar, recordarán que por allí en octubre del 2005, el Papa había convocado a un sínodo para tratar el tema de la Eucaristía. Los obispos se reunieron en asamblea plenaria para llevar a cabo un sínodo que tratara el tema de la Santa Eucaristía en la Iglesia. Y como resultado, pues final, poco más de un año, el Papa Benedicto le regala a la Iglesia, pues, esta exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis, en donde el Papa va a hablar ampliamente del valor sagrado que tiene la Eucaristía, pero todavía más nos va a enseñar en este hermosísimo documento que les recomiendo que lo lean,
lo busquen en la red, lo desempolven si lo tienen. Volvamos a ubicarnos en la intención del Papa en aquel entonces cuando regaló a la Iglesia esta exhortación apostólica. El Papa quiere que comprendamos la Eucaristía, primero, como un misterio que habremos de creer. Segundo, como un misterio que habremos de celebrar. Y tercero, como un misterio que habremos de vivir. Si tuvieran por allí a la mano el documento, se van a dar cuenta que en la segunda parte de la exhortación apostólica, justo cuando estamos hablando de la Eucaristía como un misterio que habremos de celebrar, el Papa Benedicto XVI toca el tema del Ars Celebrandi. Y aunque solamente le dedica unos cuantos números, 5 numerales de la exhortación están dedicadas a este tema, nos vamos a dar cuenta, queridos amigos, que toca lo medular, que toca lo importante y que nos da una enseñanza de lo que significa verdaderamente saber celebrar. Y atención, cuando hablamos del arte de celebrar, no solamente se está refiriendo a los presidentes, a los sacerdotes, sino se está refiriendo a toda la asamblea en general. Pues como ya lo vimos en lecciones pasadas, ¿verdad? Cuando hablábamos de la asamblea litúrgica, no solamente celebra el sacerdote, celebran también ustedes porque son sacerdotes comunes y el sacerdocio sagrado ministerial más el sacerdocio común bautismal se unen en una sola asamblea para ofrecer el único sacrificio al Padre por medio de Jesucristo. Bien, entonces vamos a recorrer en esta lección estos 5 números que el Papa Benedicto le dedica al Ars Celebrandi y que lo podemos, insisto, corroborar en una lectura más reposada cuando ubiquemos la exhortación y la podamos tener en nuestras manos. Del 38 y al 42 son los números que el Papa le dedica a este tema. En el número 38, el Papa destaca algunas ideas importantes. Dice que en el pasado sínodo, donde se trabajó el tema de la Eucaristía, los obispos llamados padres sinodales que participaron en esa asamblea insistieron mucho en la necesidad de superar la separación entre el arte de celebrar y la participación plena, activa y fructuosa por parte de la asamblea. Este número nos deja muy en claro entonces lo que ya dijimos. No solamente celebra el presidente, celebra toda la asamblea y tiene que haber una verdadera comunión y participación entre quien preside y la asamblea que está allí presente. El Ars Celebrandi, dice el Papa en este mismo número, el arte de celebrar es la mejor premisa para provocar la actuosa participación de la asamblea. Es decir, que mientras más el presidente se apegue a las normas litúrgicas tal y como aparecen, eso mismo va a provocar que la asamblea pueda participar. Y vean enseguida lo que afirma, sobre todo una llamada de atención para nosotros sacerdotes, que luego por allí nos vemos muy tentados a querer inventar otra liturgia, a modificar la liturgia, a exagerar la liturgia, a improvisar la liturgia, y luego a veces con ciertas justificaciones como que es que la liturgia necesita modernizarse, hacemos luego cada barbaridad y atropellamos lo que es verdaderamente el arte de celebrar. Dice el Papa Benedicto, el arte de celebrar proviene de la obediencia fiel
a las normas litúrgicas en su plenitud. Es precisamente este modo de celebrar lo que asegura desde hace 2000 años la vida de fe de todos los creyentes. En otras palabras, el que mejor celebra, el que mejor sabe celebrar, hablando de los presidentes de la liturgia, son aquellos que se apegan rectamente a las normas litúrgicas y a la tradición de la Iglesia por más de 2000 años. En el número 39, el Papa Benedicto XVI va a decir una palabra sobre aquellos que tienen la más grande responsabilidad en el arte de celebrar. Y dice lo siguiente, que si es cierto que todo el pueblo de Dios es celebrante en la liturgia, también es claro decirlo, que en el arte de celebrar desempeñan un papel importante e imprescindible los ministros ordenados, y allí destaca la figura principal del obispo. El obispo es el gran pastor. El obispo es el sumo sacerdote, es el primer sacerdote y por tanto también es el primer liturgo y el guardián de toda una liturgia. Por eso dice allí el número 39, el obispo diocesano es el primer dispensador de los misterios de Dios en la Iglesia que a él se le ha confiado. Y por tanto, es también él, el obispo, el guía, el promotor y el custodio de toda la vida litúrgica. Y una nota teológica de suma importancia, queridos amigos, no solo para nosotros pastores, sino también para ustedes, pueblo de Dios, es esta. Es decisivo para la vida de la Iglesia estar en comunión con el obispo. La comunión con el obispo es la condición necesaria para que toda celebración en su diócesis sea legítima. Él es el gran liturgo y él es el que permite que en su iglesia se celebren los sagrados misterios a través de sus colaboradores, los presbíteros, válidamente ordenados, a quienes él nombra sus representantes y sus vicarios en las comunidades parroquiales. Por tanto, amigos, la comunión con el obispo garantiza no solamente una misma liturgia, sino garantiza también la fidelidad a la Iglesia. Y una recomendación para nuestros obispos, para nuestro obispo diocesano. Él debe asumir el compromiso de que los presbíteros, los diáconos y todo el pueblo de Dios en la diócesis comprendamos cada vez mejor el sentido auténtico de los ritos y de los textos litúrgicos. Solo de esta manera se garantiza, pues, una participación activa y fructuosa en la celebración eucarística. Y aquí yo me atrevo a decir, ¿verdad? Pues que la mejor forma en que el obispo diocesano asume este compromiso de formarnos y de catequizarnos en el arte de celebrar, pues es celebrando él mismo y dándonos ejemplo de cómo se celebra verdaderamente. Ahora en estos tiempos tenemos la oportunidad de ver a través de las redes, de forma virtual, las celebraciones no solamente de nuestro obispo diocesano, sino también de los obispos que en distintas diócesis del país y del mundo entero presiden la Eucaristía diariamente. Ver cómo celebran nuestros obispos es garantía de que ahí está verdaderamente cumpliéndose el ars celebrandi, el arte de celebrar. En el número 40, el Papa Benedicto XVI da otra aportación importante,
dice lo siguiente: el arte de celebrar ha de favorecer el sentido de lo sagrado y el uso de las formas exteriores que educan para ello. Fíjense bien, en el arte de celebrar se favorece entonces el sentido de lo sagrado y también el uso de las formas exteriores, por lo cual nosotros comprendemos el misterio. Y dice el Papa, cuando nosotros realicemos el arte de celebrar, habremos de tener mucho cuidado en que no se nos escape ningún detalle. La armonía del rito, los ornamentos litúrgicos, la decoración, el lugar sagrado, todos los elementos exteriores han de contribuir para poder nosotros realizar verdaderamente un digno arte de celebrar. Y una recomendación para sacerdotes y laicos. Si queremos que nuestras celebraciones litúrgicas sean más participativas, más dignas, más de calidad, más entendidas y comprendidas, entonces habremos de darnos a la tarea de enseñarles a nuestros fieles el valor que tienen los libros litúrgicos y las normas que se utilizan en la iglesia. Porque dice el Papa, pues luego damos por entendido que el pueblo común y corriente entiende todas las cosas que se celebran en el rito sagrado, y la verdad es que no es así. Cuando al pueblo no se le explican muchas cosas, por ejemplo, las rúbricas, los ritos, lo que quiere decir cada parte de la misa, inclusive el por qué se eligen los textos sagrados, las lecturas que se van a proclamar en la misa, cuando no damos una palabra sobre nada de eso, pues entonces, queridos amigos, esto frena no solamente la calidad del arte de celebrar, sino también la participación de la comunidad. El Papa Benedicto nos enseña y nos recomienda, pues, que en el arte de celebrar habremos de tener mucho cuidado y poner atención a todas las formas de lenguaje que contiene la liturgia. Mucho cuidado en todas las formas de lenguaje al momento de celebrar. En primer lugar, la palabra, pero también el canto, los gestos, los silencios, el movimiento del cuerpo, los colores litúrgicos, en sí todos los ornamentos sagrados. Porque, como lo habremos de comprender ahora, el arte de celebrar tiene una parte fundamental que es expresarse en un lenguaje no verbal. Por eso el Papa Benedicto nos recuerda que a la hora de celebrar hay que tener muy en cuenta lo siguiente: la sencillez de los gestos, la sobriedad de los signos, todos ellos realizados en el orden y en los tiempos previstos, dan como resultado que logran comunicar y atraer más en el sentido de lo que estamos celebrando, que cuando nos atrevemos a hacer añadiduras inoportunas o hacer estrafalaria la liturgia. El Papa Benedicto en estos números no nos da ejemplos, pero yo estoy seguro que muchos de nosotros lo podemos comprender. Por ejemplo, que cuando en el rito de la paz, ahora suspendido el signo cercano por la pandemia, pero el rito de la paz, según la norma litúrgica, dice: exprésense un signo de paz
según la costumbre de la comunidad. Y generalmente el signo de la paz se ha estereotipado a un saludo de mano. En algunas otras comunidades, pues quizá el ósculo de la paz, un beso en la mejilla, quizá en otras un abrazo por los codos. Pero por ejemplo, cuando un sacerdote comienza a hacer estrafalario en estos signos y dice, a ver, como signo de paz, nos vamos a agarrar todos de las manos en una cadena ininterrumpida. Y en el momento en que yo les diga la paz con ustedes, vamos a levantar todas nuestras manos y vamos a gritar, la paz contigo. Porque sí lo han hecho. Porque sí se ha inventado. Y luego algunos hermanos se escudan diciendo, es que tenemos que pasar de una liturgia cuadrada y de una liturgia muerta a una liturgia viva y expresiva. Fíjense lo que recomienda el Papa. Entre más sencillos sean los gestos, entre más respetemos la sobriedad de los signos, y siempre y cuando los hagamos en el orden y en los tiempos previstos, demos por seguro que vamos a obtener una verdadera comunicación y atracción por parte de la asamblea en el misterio que estamos celebrando. Y dice el Papa también, la atención y la obediencia de la estructura de la misa, atención y obediencia a la estructura de la misa, a la vez que manifiestan el carácter de la Eucaristía como don, expresan también la disposición del ministro para que él acoja con dócil gratitud dicho don inefable. Esto es, que cuando el sacerdote se somete al orden de la liturgia y de la Eucaristía, el sacerdote también expresa docilidad y obediencia a Dios, porque Dios se manifiesta a través de esos ritos concretos. En el número 41, el Papa Benedicto habla una palabra acerca del arte. Y esto a ustedes ya les sonará un poquito más fresco porque hace apenas unas lecciones que tocamos ese mismo tema nosotros, ¿lo recuerdan? Pues bien, el Papa Benedicto en el número 41 dice que también el arte contribuye demasiado a la hora de ejecutar el ars celebrandi. ¿Por qué razón? Porque el Papa dice que existe una profunda relación entre la belleza y la liturgia. El arte es sagrado, la arquitectura de las iglesias, dice el Papa, deben resaltar la unidad entre los elementos propios del espacio sagrado. Cuando el arte exterior está en una perfecta armonía y es verdaderamente un arte, entonces, como ya vimos, todos los elementos exteriores nos ayudan. Pensemos, por ejemplo, el presbiterio, el altar, la cruz presidencial, el tabernáculo, el ambón, la sede, todo ello realizado y hecho dignamente, ¿cómo ayudan a la hora de ejecutar el arte de celebrar? Recomienda el Papa Benedicto, pues, que el objetivo de la arquitectura sagrada siempre será ofrecer a la Iglesia el espacio más apto para el desarrollo adecuado de su acción litúrgica. Es decir, cada que vayamos a construir un espacio sagrado debe estar en armonía y en obediencia al misterio que allí mismo se va a celebrar. La naturaleza del templo cristiano, dice el Papa, se define por la acción litúrgica misma, que implica la reunión de los fieles, los cuales verdaderamente son el auténtico templo de Cristo. También va a decir una palabra que ustedes y yo también ya estudiamos sobre la pintura, la escultura y la iconografía.
Todo lo que esté rodeando nuestras iglesias de forma de arte tiene que ser algo exquisito, noble, sublime, y que nos lleve todo eso a la transportación y a la comprensión de lo sagrado. Y da una recomendación muy práctica. ¿Sabe él qué vería en su tiempo? ¿Sabe él qué vea en estos tiempos nuestros? Dice, ojalá que en los seminarios se les forme a los futuros sacerdotes sobre la historia del arte y lo tengan esto como materia importante para que tengan después sumo cuidado y respeto a los edificios del culto y respeten luego todas las normas litúrgicas. Es necesario que en todo lo que concierne a la Eucaristía haya gusto por la belleza. Los sacerdotes somos los primeros que habremos de ser sensibles a estos signos externos que nos ayuden en el arte de celebrar. Y sigue diciendo, también habremos de respetar y de cuidar los ornamentos, la decoración, los vasos sagrados, para que dispuestos de modo orgánico y ordenado entre sí, fomenten el asombro ante el misterio de Dios, manifiesten la unidad de la fe y refuercen la devoción. ¿Cuánto tendremos que trabajar juntos, queridos amigos sacerdotes y agentes de pastoral litúrgica, en el cuidado a la hora de disponer las cosas para la celebración de la Santa Misa? Parece que no tiene mucha relevancia, pero imagínense qué diferencia hay en un lugar donde uno llega y están impecables los ornamentos, los libros, el altar, el espacio sagrado, los vasos, a cuando llega uno a un lugar donde todo se respira a descuido y abandono. O cuando nosotros los sacerdotes no sabemos pedir y después exigir una verdadera pulcridad a las cosas. O cuando somos demasiado manga ancha, descuidados, que así como están las cosas, así las utilizamos y así las volvemos a dejar. Ejemplos conozco muchos. Habremos de tener cuidado. Finalmente, en el número 42, el Papa Benedicto XVI toca el tema del canto litúrgico y lo relaciona fuertemente al arte de celebrar. De música sagrada ya también nosotros estudiamos algo, pero ahora el Papa lo vuelve a recordar diciendo, en el arte de celebrar desempeña un papel importante el canto litúrgico. Y él mismo trae a la memoria una frase emblemática de San Agustín cuando él decía, el hombre nuevo conoce el cántico nuevo. Y dice, es que el canto es expresión de alegría y también expresión de amor. Por tanto, el canto habrá de estar presente en el arte de celebrar. Pero afirma algo importante. No podemos decir que en la liturgia sirva cualquier tipo de canto. Por eso dice el Papa, se ha de evitar la fácil improvisación o la introducción de géneros musicales no respetuosos del sentido de la liturgia. Y de esto, queridos amigos, cuando hablamos de música sagrada y de ministerios y coros, ya insistimos bastante en ello. Ojalá que a estas alturas hayamos dado un pasito más a la hora de conocer, reconocer y ejecutar los cantos verdaderamente litúrgicos y respetar lo que ya hemos estudiado y defender lo que ya hemos comprendido. Porque cuando alguien, a ustedes o a mí,
A ustedes fieles, a nosotros pastores, se nos ocurre regresar, retroceder y empezar a meter en la liturgia cantos improvisados o géneros que no son respetuosos a la liturgia, pues entonces no hemos entendido nada. Habremos de tener mucho cuidado con ello. Como elemento litúrgico, dice el Papa, el canto siempre debe estar en consonancia con la identidad de la propia celebración. Y termina diciendo, por consiguiente, el texto, la melodía y la ejecución del canto han de corresponder al sentido del misterio celebrado, a las partes del rito y a los tiempos litúrgicos. Y la última recomendación del Papa, que por cierto, muchos no han entendido, muchos lo han querido pasar de largo, o muchos sencillamente no lo han querido obedecer. Dice el Papa, si bien se han de tener en cuenta las diversas tendencias y tradiciones muy loables con respecto al canto, deseo, como han pedido los padres sinodales, es decir, que no nada más él, sino los obispos de la Iglesia, dicen lo siguiente, que se valore adecuadamente el canto gregoriano como canto propio de la liturgia romana. Decía una persona hace poco, es que el canto gregoriano ya pasó de moda, el canto gregoriano ya nadie lo entiende, el canto gregoriano ya nadie lo canta. Bueno, pues vamos a echar una revisada a lo que acabamos de estudiar en este curso que hoy estamos terminando en la unidad dedicada a la música y al canto sagrado, y luego veamos esta recomendación tan actual del Papa Benedicto. El canto gregoriano sigue siendo el canto oficial de la Iglesia y se ha de privilegiar por encima de los otros. Privilegiar, aunque no tiene que ser lo único y lo exclusivo. Con esto, queridos hermanos, yo quiero cerrar pues este curso que juntos hemos venido caminando desde hace ya varios meses. Como actividad final, yo les voy a pedir lo siguiente. Miren, una vez más, que vayamos a nuestro texto, que ubiquemos el último tema, el tema número 8, titulado el Ars Celebrandi, que lo leamos lo más reposadamente que podamos. Al principio de la lección yo les dije lo siguiente, que el tema estaba tomado de una ponencia, de una conferencia magistral dada por el padre Jordi Fontplana en una semana de estudio que le dio a Somelit en el año 2018. Vale la pena que ustedes lo lean con mayor reposo. Allí van a encontrar algunas cositas de las que hoy acabamos de decir en palabras del Papa, pero lo que les pido es que hagan una breve síntesis sobre este tema que viene aquí en nuestro texto. Esperemos, queridos amigos, que podamos tener pronto ya las evidencias de ustedes, queridos alumnos, y que les vamos a hacer llegar pronto la evaluación de esta primera parte del curso para que vayan desempolvando sus apuntes, vayan dándole una rápida repasada a cada una de las unidades y luego con un texto guía que les vamos a hacer llegar, pues vayan ustedes ya haciendo una recopilación de su materia para poder hacer la evaluación y poder tramitar nuestra acreditación en la Comisión Diocesana y ojalá que Somelit también nos la avale. Quiero agradecer pues una vez más su empeño, su dedicación, quiero agradecer también su esfuerzo, el amor a la liturgia, el amor a su parroquia. Muy agradecido de haber podido estar con ustedes, de que me permitieran llegar hasta sus hogares, hasta sus comunidades, y mucho ánimo, hermanos, sigamos formándonos, los discípulos y misioneros de Cristo,
Deberemos estar a la altura de lo que los tiempos actuales piden de la Iglesia y de los cristianos. Gracias y hasta la próxima.